Algunas transformaciones no comienzan con el pensamiento, comienzan con un sonido, con un aliento que no te dabas cuenta que estabas conteniendo, con una vibración que surge desde adentro, no para ser oída, sino para ser sentida. Esto no se trata del volumen, se trata de la presencia, se trata de descubrir que tu voz no es solo algo que usas para hablar, sino algo que moldea en quién te estás convirtiendo. Hay una guerra silenciosa librándose en el interior de muchas personas, una guerra entre la intención y la vibración, entre lo que la mente anhela y lo que el cuerpo aún recuerda. Dices que quieres prosperar, visualizas riqueza, amor, libertad, pero en algún lugar más profundo, bajo las palabras, tu respiración es superficial, tu pecho permanece tenso y tu voz no transmite convicción, no porque no lo creas, sino porque tu sistema nervioso no ha alcanzado a tu deseo. Y en el universo de la manifestación, la vibración es lo que habla con mayor elocuencia. Neville Goddard lo dijo sencillamente: el sentimiento es el secreto, no el pensar, no el esperar, sino el sentir, como si el deseo ya estuviera cumplido. Esa clase de sentimiento no puede ser fingida por el pensamiento. No es una idea, es un estado. Y ese estado comienza en el cuerpo, en la forma en que respiras, en la forma en que tu voz tiembla o se alza, en la forma en que todo tu sistema responde a la verdad que finalmente te estás permitiendo sentir. Muchos intentan imponer una nueva realidad a través de afirmaciones mentales, mientras su cuerpo sigue anclado en el miedo, la culpa y viejos patrones de identidad. Pero aquí está lo que a menudo se olvida. Tu cuerpo no es un seguidor de tus pensamientos, sino un transmisor, un filtro, una memoria viviente. Hasta que encarnes el nuevo sentimiento, hasta que respires y hables como la persona que dices querer ser, tu mundo exterior solo hará eco de tus vacilaciones internas. Y es aquí donde la voz se vuelve sagrada. Aquí es donde la respiración deja de ser automática y se convierte en intencional, donde dejas de pensar en la manifestación como algo que haces y empiezas a experimentarla como alguien en quien te conviertes. Neville utilizaba el diálogo interno para remodelar la realidad, para saturar el subconsciente. Pero, ¿qué sucede cuando permites que ese diálogo se mueva a través de tu respiración, tu tono, tu sonido? ¿Qué sucede cuando externalizas tu suposición interna? Esto no es una función, es un regreso, porque la verdad es que tu voz ya alberga la memoria de quien estás destinado a ser. Tu aliento ya conoce el ritmo de tu yo futuro, y cuando los activas en conjunto, liberas una frecuencia que la realidad no puede ignorar. La ciencia ahora se hace eco de lo que los místicos siempre han sabido. Bruce Lipton, a través de la lente de la epigenética, nos demostró que nuestro entorno emocional moldea la expresión genética, que lo que sentimos y cómo expresamos ese sentimiento se vuelve biológico. Cuando cambias la señal, cambias el sistema. Cuando respiras de manera diferente, cuando hablas desde tu identidad elevada, reescribes la historia inscrita en tus células. Pero nada de esto funciona si solo musitas el cambio en tus pensamientos. Tienes que sentirlo en el pecho. Tienes que dejar que fluya a través de tu voz. Esto no se trata de esfuerzo, se trata de coherencia. Se trata de la alineación entre quien dices ser y cómo tu cuerpo lo confirma. Así que hoy no necesitas batallar, no necesitas buscar otra técnica. Solo necesitas escuchar a la voz que ya está en tu interior, a la respiración que ha estado esperando para llevarte a tu siguiente yo. Porque, así como no puedes instalar un nuevo software sin reiniciar el sistema, no puedes instalar una nueva autoimagen sin activar los instrumentos que la albergan. La respiración y la voz son tu reinicio, son la puerta sagrada entre el viejo tú y aquel que ya es libre. Ahora, siente tu respiración, percibe su ritmo, escucha el silencio que precede a tu voz. Ese silencio no es un vacío, sino potencialidad, y tu voz es la llave que la libera. Tu aliento sabe quién crees que eres. Algunas identidades no residen en tus pensamientos, sino en tus pulmones, en el espacio que existe entre una inhalación y la siguiente. Puedes repetir todas las afirmaciones que quieras,
Pero si tu respiración sigue siendo superficial, si tu cuerpo aún respira como alguien que teme el instante venidero, entonces tu realidad reflejará ese miedo silencioso. No porque estés averiado, sino porque la respiración es la biografía de tu sistema nervioso. Recuerda aquello que la mente intenta olvidar. Podrías afirmar, soy abundante, pero si tu inhalación es tensa y tu exhalación vacilante, la señal más profunda que estás enviando sigue siendo, estoy sobreviviendo. Verás, la respiración no es solo una respuesta a la emoción, sino un ritmo codificado con la identidad. Tu manera de respirar revela quién crees que eres y quién crees que eres. Es lo que manifiestas. La neurociencia nos ofrece claridad en este punto. El nervio vago, un puente sagrado entre el cuerpo y la mente, responde a nuestra forma de respirar. Cuando la respiración se profundiza hacia el abdomen, cuando se hace lenta y suave, envía un mensaje de seguridad a todo nuestro ser. Ese mensaje abre la puerta a una nueva identidad. Pero cuando la respiración se queda atrapada en el pecho, rápida y superficial, le indica al cuerpo, permanece pequeño, mantente a la defensiva, quédate en el pasado. Y ahí es donde se esconde la contradicción. Visualizas una vida nueva, pero respiras como quien anticipa el dolor. Imaginas la opulencia, pero exhalas como si te prepararas para perder. Sueñas con la libertad, pero inhalas como si te blindaras ante un impacto. La respiración revela lo que las palabras callan. Dice la verdad sobre quién estás siendo. Por eso es que la manifestación debe comenzar en el cuerpo. La imaginación es poderosa, sí, pero la respiración es lo que la hace receptible. La respiración es la tierra que recibe la semilla del pensamiento. Sin ella tus visiones permanecen como ideas flotantes, sin echar raíces por completo. Intentar manifestar mientras respiras como un animal acorralado es como plantar semillas de oro en piedra seca. El potencial existe, desde luego, pero el entorno no lo propicia. ¿Y entonces qué sucede cuando modificas la respiración? Cambias la señal, modificas la frecuencia que tu cuerpo emite. Pasas del yo carente, aquel que suplica a la realidad por un cambio, al yo creador, que respira como si ya estuviera hecho, como si el futuro ya hubiera llegado y estuviera viviendo en tu pecho, y no toma horas, solo 3 minutos al día, 3 minutos de respiración consciente, donde cada inhalación declara, estoy a salvo, y cada exhalación afirma, ya lo tengo todo, donde la respiración se convierte en una plegaria, no de desesperación, sino de alineación, donde tu cuerpo empieza a recordar lo que tu alma ya sabe, porque tu aliento sabe quién crees que eres, y en el instante en que respiras diferente, en ese momento la realidad comienza a escuchar. Detrás de cada verdad que portas, hay un tono, una vibración sutil entretejida en tus palabras, incluso cuando no te das cuenta. No se trata de la frase en sí, sino de cómo suena al salir de tu boca. Puedes decir, soy digno, pero si la voz que lo pronuncia tiembla con duda o desconexión, el mensaje que llega a tu subconsciente sigue siendo incertidumbre. El universo no responde a lo que dices, responde a cómo lo dice tu ser. Es por esto que tantas afirmaciones resultan ineficaces. No porque las palabras sean incorrectas, sino porque el sonido carece de convicción. La voz no está alineada con la identidad que se proclama, y el ser, siempre atento, siempre percibiendo, no cree en lo que no puede sentir. En psicología existe un principio conocido como el efecto Galatea. Este principio nos indica que nuestro desempeño, nuestros resultados y nuestra energía aumentan o disminuyen según la creencia que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, lo que la mayoría olvida es que esta creencia se refuerza cada vez que nos escuchamos hablar. Nuestra voz es un espejo, y cada vez que hablamos desde una posición de poder, ese espejo refleja una nueva autoimagen a nuestro sistema nervioso. Pero aquí está el quid del asunto. No se trata de gritar, no se trata de decirlo más fuerte, se trata de decirlo con resonancia, con ritmo, con un tono que vibre como la verdad misma. Cuando dices, soy abundante, ¿lo dices como si ya lo hubieras recibido? ¿Suenas como alguien que lo sabe, no que lo espera? Esto no es una actuación, sino presencia.
Cuando tu voz empieza a coincidir con la frecuencia de la versión de ti que ya posee la vida que anhelas, tu realidad tiene que comenzar a reorganizarse en torno a ese sonido, no porque hayas convencido al mundo, sino porque convenciste a tu campo interno, y es aquí donde la práctica se convierte en poder. Cuando grabas tus afirmaciones, no como declaraciones robóticas, sino como ritmos emocionales, tu voz se transforma en medicina. Cuando proclamas tu nueva identidad en voz alta, con un ritmo y una inflexión que reflejan la verdad emocional, activas un bucle de autoafirmación. Tus oídos lo escuchan, tu cuerpo lo absorbe, tu campo energético se modifica con ello. La voz es un diapasón. Si vibra carencia, la vida se sintoniza con la escasez. Si vibra encarnación, la vida no puede evitar armonizar con ello. Te conviertes en el cantante y la realidad se vuelve el eco. Dilo de nuevo. Entonces, no más fuerte, sino con mayor veracidad. Deja que el tono revele aquello en lo que ahora crees. Permite que la vibración lleve la identidad a casa, porque el sonido de quien crees que eres ya está creando tu mundo. La imaginación es una fuerza sagrada. Es la manera en que el alma se expresa a través de símbolos. Es el susurro del futuro al presente, pero sin aliento. Hasta la imaginación más vívida permanece como una visión flotante, un sueño sin un lugar donde aterrizar, porque para sentir algo real hay que encarnarlo. Y la encarnación comienza donde el pensamiento termina, en la respiración. Muchos han leído las palabras de Neville Goddard, asume el sentimiento del deseo cumplido, y las han malinterpretado como una invitación a pensar de manera más vívida. Pero nunca se trató de pensar, se trató de anclar, no de visualizar lo que quieres, sino de convertirte en aquel que ya lo vive. Y ese convertirse no es cerebral, es celular, es emocional, es respiratorio. La ciencia moderna lo llama cognición corporizada, una verdad que los místicos siempre supieron. Tu cuerpo ayuda a tu cerebro a creer. No puedes anular mentalmente un sistema nervioso atascado en el pasado. No puedes convencerte de un futuro nuevo mientras tu respiración aún habla el lenguaje de la ansiedad, la supervivencia y la carencia. No puedes razonar tu camino hacia la libertad. Tienes que respirarla. Tienes que dejar que se asiente en tu pecho como un recuerdo que regresa a casa. Las neuronas espejo en tu cerebro no solo se activan cuando experimentas algo, sino cuando sientes que lo estás experimentando. Es por eso que la respiración lo cambia todo. Porque cuando imaginas una escena con una respiración tranquila y coherente, tu cerebro comienza a tratar esa escena como una verdad vivida, no como una posibilidad, sino como un presente. Y esta es la clave oculta. La imaginación es la pintura, pero la respiración es el lienzo. Sin el lienzo, la pintura cae en el vacío. Sin la respiración, la visión no tiene dónde aterrizar. Pero cuando respiras con ritmo, con quietud, con intención emocional, la imagen comienza a integrarse. El cuerpo empieza a creer, y lo que el cuerpo cree, el mundo lo empieza a reflejar. No necesitas esforzarte más, no necesitas visualizar más intensamente. Solo necesitas sentir la verdad de ello, no con tensión, sino con apertura, no con fuerza, sino con presencia. Esa presencia reside en tu aliento. Es la puerta entre el yo que desea y el yo que recibe. Así que la próxima vez que cierres los ojos para imaginar, recuerda, no es solo lo que ves, es cómo respiras mientras lo ves. Porque sentir lo real no es un mero ejercicio mental, es un acuerdo vibracional, y tu respiración es la firma que lo hace oficial. Hay voces dentro de ti que jamás debieron ser silenciadas, pero en algún punto del camino lo fueron. No por la fuerza, sino por la vergüenza. Por el contrato silencioso e invisible que firmaste con el mundo que decía, me atenuaré para pertenecer. Y en ese silencio, una parte de tu identidad se congeló en el tiempo. La parte que sabía cómo expresarse sin temor, la parte que confiaba en su sonido antes de necesitar permiso. En la psicología de la transformación, la garganta es mucho más que un mero conducto para las palabras. Es un portal, un espacio donde la emoción y la expresión convergen, donde se albergan todas las verdades tácitas. Cuando cantas, aunque sea suavemente,
aunque sea con la voz entrecortada, le declaras a tu sistema nervioso: estoy a salvo para sentir, estoy a salvo para ser visto. Interrumpes la vieja identidad, no con lógica, sino con sonido, y ese sonido se convierte en una llave. Es por esto que la recitación de mantras de identidad no es meramente una práctica espiritual, sino una forma de sanación vibracional. Al repetir una frase, no solo con palabras, sino con melodía, se elude la resistencia. Se crea una vía donde el sentimiento fluye libremente. No solo se dice soy íntegro, sino que uno se vuelve íntegro en la vibración de la propia voz. Cada nota se convierte en una elección, un desmantelamiento del antiguo ser, una afinación del nuevo. No necesitas sonar perfecto, solo necesitas sonar verdadero, porque en esa verdad, en esa crudeza, algo ancestral despierta, algo real empieza a tomar forma. Así que deja que tu voz tiemble, deja que se eleve, deja que recuerde, porque cada vez que cantas, no solo estás produciendo sonido, estás abriendo la puerta que te lleva de vuelta a quien siempre has sido. Y en el panorama de la manifestación, donde tantos rituales caen en la rutina árida, esta comprensión se vuelve crucial. Si el ritual no te conmueve emocionalmente, no conmoverá tu realidad. La dopamina, a menudo malinterpretada como una sustancia química de recompensa, es en realidad la mensajera de la anticipación. Se activa cuando te sientes emocionalmente conectado, sobre todo cuando algo familiar se fusiona con algo nuevo. Por eso, el sonido es tan poderoso. Revive lo sagrado. Convierte el ritual en una experiencia viva, no en una tarea que se debe realizar, sino en un momento que se debe sentir. Visualizar a tu yo futuro en silencio tiene poder. Sí, pero algo cambia cuando le añades voz. Cuando le das tono, ritmo y melodía a tu afirmación, tu cerebro presta atención de manera distinta. De repente, no es solo una imagen, sino una experiencia. Un paisaje sonoro que tu cuerpo recuerda. Un ritual que no solo hace eco en tu mente, sino que resuena en tus células. El sonido activa más regiones del cerebro que el lenguaje por sí solo. Cuando cantas tus afirmaciones o expresas tu visión con una cadencia musical, no solo estás involucrando el intelecto, sino que también estás iluminando la memoria, la emoción, el movimiento, la imaginación, todo a la vez. Esta activación multisensorial fortalece las vías neuronales ligadas a tu nueva identidad. Es por eso que los rituales que involucran el sonido se sienten más vívidos. Piénsalo de esta manera. Leer un menú no es lo mismo que degustar la comida. Uno informa, el otro transforma. Cuando tu práctica de manifestación se convierte en una experiencia, a través del sonido, a través del ritmo, a través de la voz, pasa del concepto a la encarnación. Y es en la encarnación donde se produce la transformación. Así que, si te encuentras hastiado de tu ritual, no es una señal de que lo estés haciendo mal, sino de que tu sistema nervioso necesita más vitalidad, y el sonido es la puerta de entrada. Añade tono, añade melodía, deja que las palabras de tu nuevo yo dancen en tu garganta. Porque cuando disfrutas la sensación del devenir, dejas de perseguir resultados y empiezas a generarlos. Había construido un negocio con disciplina, estrategia, largas jornadas e implacable concentración. Pero detrás del éxito había un silencioso cansancio que ya no podía ignorar. Siempre se estaba exigiendo al máximo, siempre persiguiendo algo. Y de alguna manera, a pesar de todo el esfuerzo, la satisfacción nunca se equiparaba a los resultados. Hasta que algo inesperado sucedió. No en su agenda, sino en su voz. Comenzó de manera sutil. Una práctica que al principio descartó. Expresar sus intenciones en voz alta cada mañana. No como órdenes, sino como declaraciones. Incluso cantándolas suavemente frente al espejo. Ya no persigo, atraigo. Soy el campo que atrae la oportunidad alineada. Al principio se sintió raro. Se le quebró la voz. Pero algo más profundo estaba escuchando. Su cuerpo, su sistema nervioso. La parte de él que siempre había estado en alerta máxima. Día tras día, la resistencia se fue atenuando. Su voz se hizo más firme, no porque se esforzara más, sino porque por fin estaba creyendo lo que decía. Y en ese sonido,
En ese ritmo suave de la verdad dicha, algo se reajustó. Dejó de forzar las cosas. Empezó a recibir. Los clientes llegaban sin que él los buscara a la fuerza. Las oportunidades se presentaban sin la tensión habitual. No era suerte, era alineación. Había dejado de hablar por presión. Había empezado a hablar desde la presencia, desde la versión de sí mismo que ya existía en un plano superior y que simplemente había estado esperando ser encarnada. Esto no era trabajo mental, sino alquimia del sistema nervioso. Su voz se había transformado en una brújula, un dispositivo de afinación, un instrumento espiritual que lo alineaba con la frecuencia de quien ya era. Cuando tu voz cambia, tu línea temporal se transforma, no porque el sonido en sí posea magia alguna, sino porque despierta el recuerdo del ser que siempre has llevado dentro. Y cuando ese recuerdo se vuelve audible, cuando encuentra su ritmo en tu voz, el mundo a tu alrededor no puede evitar responder. No a las palabras, sino a aquel que por fin las siente de verdad. Existe una creencia silenciosa pero omnipresente de que la manifestación debe hacerse en silencio, que ser espiritual es ser inmutable, que ser poderoso es ser invisible. Y si bien hay verdad en el silencio, también hay un peligro, el peligro de suprimir tu propia frecuencia en nombre de la paz. En algún punto del camino, a muchos se les enseñó que la verdadera creación ocurre únicamente en la mente, que verbalizarla es diluir su sacralidad, que la expresión es ego y el silencio es alma. Pero ¿qué tal si esta creencia se ha convertido en una prisión? ¿Qué tal si el silencio que has estado practicando no es quietud sagrada, sino supresión espiritualizada? Tu voz no es ruido, es vibración, es energía en movimiento, es el sonido crudo y viviente de tu devenir, y cuando te niegas a expresarla, no por paz, sino por miedo, te aíslas de una de las herramientas más poderosas de la encarnación. Porque la voz reprimida es energía reprimida, y la energía reprimida no puede crear. Toda tradición sagrada lo sabía, desde los cantos de los místicos del desierto hasta los mantras de los sabios del Himalaya. El sonido nunca fue percibido como una disrupción, sino como un orden sagrado, como una alineación a través de la vibración. No solo imaginaban la divinidad, sino que la entonaban. Dejaban que se moviera a través de su aliento, su tono, su canto. No existe ningún requisito que dicte que la manifestación deba ser silenciosa. Esa creencia no proviene de tu alma, sino de la parte de ti que aún teme ser vista, que aún teme ser demasiado, que aún cree que el poder debe ocultarse para ser real. Pero la verdad necesita una voz, y también tu yo del futuro. Esto no se trata de gritarle al vacío, sino de elegir una frase, un sonido, un canto que se sienta como hogar, que se sienta como tu verdad revestida en tono. Se trata de volver audible tu vibración, de tomar tu realidad interna y darle un pulso que pueda ser escuchado, aunque sea solo por ti. El silencio tiene su lugar, te enseña a escuchar, pero la expresión convierte lo que oyes en vida. El sonido no es una ruptura de lo sagrado, sino lo sagrado en movimiento. Cuando expresas tu verdad con aliento y ritmo, no perturbas lo divino, sino que te unes a ello. Así que deja atrás el temor de que la manifestación deba hacerse en las sombras. Alza la voz, no como ruido, sino como permiso, como resonancia, como la prueba viviente de que ya no pides tu futuro. Te conviertes en él, un sonido a la vez. Porque el silencio a veces es oro, pero la expresión es oro en movimiento. Algo extraordinario sucede cuando cantas, no solo por costumbre, sino con intención. Tu cerebro no solo escucha el sonido, sino que participa activamente. Se ilumina de maneras que el simple pensamiento no puede replicar. Las regiones que rigen la memoria, la emoción, la imaginación y el movimiento cobran vida, convergiendo en una experiencia coherente. No solo estás pensando en un nuevo yo, sino que lo estás ensayando en todos los niveles. Tiende un puente entre aquello en lo que te quieres convertir y la forma en que tu sistema nervioso aprende. Porque el cerebro no cambia solo con información, cambia mediante la repetición, la emoción y la estimulación multisensorial. Cuando dejas que la melodía modele las palabras de quien te estás convirtiendo, le estás dando a tu cerebro esos tres elementos: la neuroplasticidad,
La capacidad del cerebro para reconfigurarse prospera en estos instantes. Se nutre de la novedad impregnada de significado, del sonido que no solo entretiene, sino que transforma. Cuando permites que tu nuevo autoconcepto se manifieste a través de la melodía, simple, honesta, intencional, lo estás arraigando más profundamente, no solo como una esperanza, sino como una realidad ya sentida. A esto es a lo que llamo ensayo neurovocal, una práctica de devenir a través del sonido. Una forma de cantar tu futuro no como una fantasía, sino como un hecho consumado. Una melodía que no suplica un cambio, sino que declara, esta es quien soy ahora. Y al repetirla, tu cerebro escucha, tus células responden, tu campo se realinea. Hay palabras que nunca pronunciaste que aún resuenan en tu interior, frases que te tragaste, sentimientos que enterraste. Y siguen viviendo, no como pensamientos, sino como tensión en el cuerpo, como silencio en la garganta, como instantes congelados en el sistema nervioso. Avanzas en la vida, pero una parte de ti sigue ahí, atrapada en ese dolor no expresado, esperando ser liberada. El perdón no siempre se trata de los demás. A veces se trata de que tu propia voz se haga oír por fin, después de años de silencio, porque la energía de lo que no se dijo no desaparece. Se convierte en un ruido de fondo en tu campo, moldeando tus reacciones, tu autopercepción, tu capacidad de recibir. Puede que estés dedicándote a la introspección, repitiendo las afirmaciones correctas, visualizando la vida que anhelas. Sin embargo, si tu organismo aún alberga dolor, ira, vergüenza o arrepentimiento no expresados, esto distorsionará la señal que emites. No porque estés haciendo algo mal, sino porque la frecuencia del pasado sigue resonando por debajo de tus intenciones presentes, y es ahí donde tu voz se convierte en medicina. No para culpar, no para revivir, sino para liberar, para hacer audible lo que ha estado atrapado, para descongelar las partes de ti que nunca tuvieron la oportunidad de expresar su verdad. Cuando permites que tu voz transmita esas viejas historias fuera de tu cuerpo, no como un arrebato, sino como un ritual, pasas de la supresión a la integración. Hay un poder silencioso en el perdón expresado verbalmente, en pronunciar las palabras que necesitabas escuchar, en decir lo que tu yo más joven no pudo. Te perdono. Dejo ir esto. Ya no cargo con lo que nunca fue mío. No por drama, no para dar un espectáculo, sino por la simple gracia de permitirle a tu cuerpo dejar de proteger el dolor, porque hasta que le das voz a lo que no se dice, permanece latente, como un espectro. Pero una vez expresado, aunque sea suavemente, aunque sea entre lágrimas, comienza a fluir. Encuentra su resolución. Ya no atormenta. No necesitas arreglar el pasado. Solo necesitas liberar la energía que aún está atrapada en su silencio. Así que deja que tu voz se convierta en el canal, no solo para la afirmación, sino para la liberación, porque la sanación no es únicamente luz, sino también sonido, y cada palabra que finalmente pronuncias se transforma en una frecuencia de liberación, no solo para quien eres ahora, sino para cada versión de ti que esperó ser escuchada. Hay un instante, después de que termina la meditación, después de que la afirmación se desvanece, en que el viejo yo regresa como la marea. Lo sentiste, claridad, confianza, incluso expansión, y luego lentamente, sin previo aviso, la identidad habitual vuelve a colarse, la versión de ti que duda, que se contrae, que olvida la sensación de integridad, y te preguntas, ¿por qué no puedo permanecer en ese estado? La respuesta no es falta de esfuerzo, sino falta de ritmo. La identidad no es una declaración que se hace una sola vez, ni un destello de inspiración. Es un patrón, repetido, reforzado, recordado. Y como cualquier ritmo, debe practicarse no una vez, sino a diario. No con fuerza, sino con reverencia. La mayoría pierde su nueva identidad porque concibe la transformación como un mero acontecimiento. Pero el verdadero trabajo de identidad es un ritual. Es lo que haces cuando nadie te observa. Es cómo te hablas a ti mismo cuando la emoción se disipa. Es el ritmo al que acostumbras a tu cuerpo a vivir. Y es aquí donde el canto se vuelve sagrado.
Cuando vinculas tus afirmaciones, tus intenciones, tus nuevas creencias al sonido, especialmente el sonido repetido con la respiración, creas anclajes. Conectas tu nueva identidad a vibraciones que tu sistema nervioso puede evocar. Así es como funciona el anclaje vocal. Tu respiración establece el ritmo, tu voz transmite el mensaje, y tu sistema nervioso acepta ese ritmo como verdad. No solo estás afirmando, sino que estás sincronizando. Estás construyendo una memoria muscular para tu yo del futuro. La repetición no es redundancia, sino reingreso. Cada ciclo sonoro es un umbral, una oportunidad de regresar al ser que estás eligiendo. Haz el sonido hasta que te conviertas en él. No te conviertes en lo que quieres, sino en lo que sientes como real. Y el sentir no es solo un estado de ánimo, es una frecuencia, transportada por la respiración, sostenida por el sonido. La verdad más profunda de Neville Goddard nunca fue sobre pensar en cómo llegar a una nueva vida, sino sobre sonar como aquel que ya la vive. Tu voz y tu aliento no son herramientas para obtener más, sino instrumentos que revelan más de quién ya eres. Cuando se usan con intención, se convierten en puentes entre quien has sido y quien finalmente estás listo para encarnar. La ciencia confirma lo que los místicos siempre han sabido. Como nos recuerda Bruce Lipton, tu biología responde a señales emocionales. Tu respiración y tu voz son esas señales. Habla con coherencia y tu sistema nervioso empezará a creer. Respira con presencia y tus células comenzarán a responder. No solo estás cambiando tu forma de pensar, sino que estás transformando tu campo energético. Por eso es importante cantar tu verdad, respirar tu identidad y reiterar tu sonido. No porque la repetición obligue al cambio, sino porque familiariza tu sistema con una nueva vibración. Y lo que se siente familiar se vuelve sostenible. Tu voz es una brújula espiritual. Cada aliento que moldeas con intención refuerza el ser que estás eligiendo. Y con el tiempo, ese ser se estabiliza no como una esperanza, sino como un hogar, el hogar en el que vives, el hogar desde el que te levantas. Así que no esperes a sentirte listo, no esperes pruebas, deja que el sonido te atraviese ahora, porque el aliento es el viento de tu alma y tu voz, la vela. Juntos, no te empujan hacia tu futuro, te transportan hacia él. Emite el sonido hasta que te conviertas en él, y lo harás, ya lo eres.